Guillermo Tellier competirá por un cupo senatorial. Estos fueron algunos de los acuerdos al interior del Pleno del Comité Central del Partido Comunista, que se reunió este fin de semana. Tellier confirmó además el apoyo de su partido a la candidatura del Frente Amplista Gabriel Boric. Para hablar de esto, para hablar de encuesta, para hablar de lo que fue ayer el debate en la noche, estamos con Marcelo Mella, politólogo y académico de la USACH. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido, muchas gracias por su tiempo. Hola, hola, ¿cómo están Marcelo y Lucía? ¿Cómo están? Muy bien, muchas pues. Gracias. Oiga, aquí conversábamos con Lucía, la pérdida de Camila Vallejo como candidata para el PC, un golpe duro, como en las canillas con frío, así en invierno. Sí, mira, yo creo que es una tremenda señal. Es cierto que ella tiene un liderazgo que es muy difícil reemplazar en el Congreso, pero por otra parte una señal política muy potente de algunos estándares, algunas normas éticas que hoy día deben ser parte de la política democrática, y creo que en ese sentido es una tremenda señal. Sí. Nadie podría dudar que en el caso de que sea electo Gabriel Boric como presidente de la República, ella va a ser parte de su equipo y de su gabinete. Me parece que el tema es la señal respecto de la elección indefinida en ciertos cargos, que hoy día es rechazado por amplios sectores de la sociedad, y en ese sentido creo que la señal de Camila Vallejo es muy nítida, muy clara y muy potente. Sí, va en línea también con lo que en algún momento dijeron Giorgio Jackson, Gabriel Boric también, de efectivamente estar solo 2 periodos y no hacer nada más. Es distinto cuando viene parte de una diputada que pertenece también a un partido que está súper acostumbrado a decidir por todos y generar mucha disciplina y cohesión con las decisiones. Entonces me imagino yo que esta no es una decisión fácil, digamos, para el Partido Comunista, y probablemente surge más desde Camila Vallejo. Ahora, ¿cómo se hace para no perder ese liderazgo tan importante en la eventualidad de que no salga Gabriel Boric elegido presidente? ¿Cuáles serían los caminos? No solamente para que que yo siento personalmente que Camila Vallejo es un tremendo aporte a la política nacional y a los liderazgos, además a los nuevos liderazgos femeninos, incluso para el Partido Comunista. Pero si no fuera Gabriel Boric el electo, si fuera Sebastián Sichel el electo, ¿cuál es el camino que debiera tener el Partido Comunista y Camila Vallejo para no perder ese liderazgo? Bueno, mira, Lucía, la decisión de Camila Vallejos ocurre en el contexto de una discusión muy intensa en el Comité Central del Partido Comunista. Este fin de semana se realizó un Comité Central muy intenso, con mucha discusión interna, y donde uno de los temas fuertes en este debate del fin de semana dentro del Partido Comunista, en un contexto en el que el Partido Comunista debe ponerse en el escenario de hacer gobierno, o sea, realpolitik por donde tú mires, es la limitación a la permanencia de ciertos liderazgos en posiciones de primera línea dentro del Partido Comunista, entendiendo que eso hoy día no solo no tiene buenos resultados electorales, sino es parte del sentido común internacional respecto a lo que debe ser la democracia. Debe existir rotación en las cúpulas, tanto a nivel de partido como a nivel de cargos de representación. Entonces la decisión de Camila Vallejos es hacia afuera, hacia la sociedad civil, pero también hacia adentro, creo yo. Y por eso yo lo rescato como algo súper valioso, porque finalmente da una señal también dentro del partido. Yo solamente una mención a propósito del comentario tuyo, Lucía. En la semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció a propósito de una consulta de Colombia sobre la reelección indefinida de los presidentes de la República en América Latina. Y fue muy clara la Corte Internacional de Derechos Humanos para América Latina. Señaló que era absolutamente contrario a los acuerdos internacionales, al sentido de la ley internacional, del derecho internacional, y que representaba eventualmente una vulneración a los derechos humanos. Entonces, mira qué avanzado está el estándar a nivel internacional, y por lo tanto, a la hora de que el Partido Comunista dice sí, vamos en una lista con el Frente Amplio para apoyar la candidatura de Gabriel Boric con una coalición parlamentaria robusta, también esto ocurre en un contexto internacional en donde el Partido Comunista está obligado a modernizarse como nunca antes desde 1989. Claro que sí. Ahora, perdona, pero en ese contexto me faltó solo la parte de ¿y qué podemos hacer o qué podría hacer el Partido Comunista o la misma Camila Vallejo para no perderse en estos 4 años que vienen? Mira, lo primero es que Camila Vallejo no tiene la edad para ser senadora, porque lo natural hubiera sido que hubiera pasado de la Cámara de Diputados al Senado. Lamentablemente la edad no se lo permite. No tengo ninguna duda que ella va a ser una pieza clave y una cara muy visible
en el trabajo territorial de Gabriel Boric. Pero por lo demás, el Partido Comunista, como los partidos tradicionales de la política chilena, tiene una presencia territorial, sea gobierno o sea oposición. Así que no tengo ninguna duda de que el liderazgo de Camila Vallejo no se va a perder y es un capital político del sector que tiene que saber aprovechar, ya sea en condiciones de gobierno como eventualmente en una situación de oposición. Para usted, profesor, ¿estuvo en duda en algún momento el apoyo del PC a Gabriel Boric, a su candidatura, después de los resultados de la primaria, los dichos también de Daniel Jadwe, cómo terminaron las relaciones ahí entre Daniel y Gabriel? Sí, yo creo que la primaria de Apruebo Dignidad fue una primaria muy intensa, no fue... Lo dijimos en alguna conversación con ustedes, no fue un choque de globos, claro. En algunos momentos tuvo una intensidad bastante fuerte y eso deja algunas heridas o algunos rasguños que hay que reparar. Pero no cabe ninguna duda que tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista tienen una situación de madurez política como para no cometer errores infantiles. Y creo que la situación, a propósito de errores infantiles, de la lista del pueblo, en la última semana, la sumatoria de errores desde la fallida candidatura de Cristian Cuevas, también es una señal política para que el Partido Comunista entienda que más que crecer hacia la izquierda independiente antipartidos, la candidatura de Boric debe consolidar un espacio político propiamente de izquierda para Chile, y es algo distinto, es decir, no renegar de la tradición partidaria, porque Chile es uno de los casos ejemplares de democracia de partidos en América Latina. Es muy difícil que la cultura política vaya a cambiar, aún con estallido social. Sí, estábamos justo hablando de eso al inicio del programa, pensando en lo que se viene para la primera vuelta electoral, la cantidad de nombres que pueden irrumpir más allá de los partidos, y cómo eso está un poco en línea con la idea que uno escucha en muchas partes, ¿no es cierto?, de que se acaben los partidos políticos. Cuando quizás el camino no es que se acaben, sino que recogiendo las experiencias internacionales y sabiendo que sin partido el escenario es peor, lo que es necesario es democratizar y profundizar más los partidos. Recordábamos precisamente, o yo recordaba precisamente cuando en la reforma que hace la presidenta Bachelet, el Partido Comunista es uno de los partidos que se niega la posibilidad de democratizarlos más, y tú acabas de mencionar esto, que el Partido Comunista se ve obligado a modernizarse. ¿Cuáles son aquellas características que debiera tener nuestra legislación sobre partidos políticos que no la tiene hoy y que nos permitirían tener un mejor sistema de partidos, más conectado con la ciudadanía, más democrático y más modernos también, que fortalecieran nuestra democracia? Mira, es que yo creo que no todas las cosas se resuelven con leyes. Uh-huh. Cuando después del 2013 claramente se objetivó en Chile que existía una crisis profunda en los sistemas de los partidos políticos en Chile con el voto voluntario, y eso quedó en evidencia. Los partidos políticos empezaron a correr en círculo y finalmente creo que jugaron una apuesta que es demasiado costosa para el sistema democrático chileno, que es ir a buscar a la izquierda eventualmente o ir a buscar en los extremos una votación que ellos suponen que van a encontrar allí. Y lo que muestran los datos más bien es que existe una crisis de confianza generalizada. El carácter extraordinario, Lucía, del sistema democrático chileno no tiene que ver con legalidades. Uh-huh. Tiene que ver con una disciplina de la élite para autorregularse y para no caer en la trampa de la fragmentación. Cuando uno ve este discurso emergente de que no a los partidos y sí a los independientes, hay que preguntarse ¿cómo sería contrafactualmente el escenario si en Chile los partidos no existieran? Y lo que tendría serían gobiernos de minoría, probablemente, y también un parlamento, un congreso extraordinariamente dividido, incapaz de construir acuerdos. Entonces, si uno mira la experiencia latinoamericana, los casos de democracia basada en candidaturas independientes o en un parlamento con un alto porcentaje de independientes no funcionan bien. Eso no significa que nuestros partidos funcionen bien. Hay que establecer ciertas normas que tengan que ver con igualar la cancha, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Eso es una cuestión que tiene que quedar zanjada en el corto plazo. Tiene que haber leyes para garantizar un espacio político para pueblos originarios, no solamente para el espacio constituyente, para el órgano constituyente. Tiene que existir un mejor sistema de financiamiento de campaña. Eso es un tema largo, lo podemos conversar en otro momento, pero hay muchísimo que mejorar en términos de sanciones por conflicto de interés o problemas de financiamiento en las candidaturas
todavía en Chile, aunque lo que tenemos es mejor que lo que existía en la década del 90. Se ha ido avanzando. Entonces, pero yo diría que hoy día no están las aguas en Chile para cambiar el sistema proporcional de ON, el sistema electoral, claro, por un sistema mayoritario. Eso está fuera de cualquier posibilidad real, Lucía. Por lo tanto, está fuera de la discusión, eso no va a ocurrir. Si es un sistema proporcional, uno sabe que los sistemas proporcionales aumentan el número de partidos. Por eso digo que la cultura política y la disciplina de la élite es fundamental para no caer en la trampa del populismo y en la trampa de la fragmentación, que finalmente es un juego en donde todos pierden. Qué importante. Estamos conversando con Marcelo Mella, politólogo y académico de la USACH. Usted hablaba, profesor, de un choque de globos, que eso no fue la primaria de Apruebo Dignidad, sino que lo podríamos clasificar lo que han sido los debates de unidad constituyente como eso, o a usted lo ha sorprendido alguno de los debates que han tenido estos tres candidatos y candidatas. No, yo creo que unidad constituyente, el primer debate televisado, existieron algunos canillazos notorios y bastante fuertes, diría yo. Y parece que los jugadores además no estaban, y las jugadoras no estaban con las canilleras puestas, entonces quedaron un poquito lastimadas. Pero nada que escape a una discusión en una instancia como esta. Este segundo debate yo diría que fue, a mi juicio, con un mayor nivel de disciplina dentro del bloque. Se vieron gestos de más guante blanco, pero yo diría que finalmente el diagnóstico respecto al desempeño de los candidatos y las candidatas se mantiene consistente. Creo que Jasna Proboste no logra capitalizar este espacio. Impresionante eso, es bien llamativo. Sí, yo creo que ella carga con probablemente la sombra de los sectores conservadores de la ADC y más conservadores de la concertación, no solo de la ADC. Quienes han apoyado la candidatura de Proboste públicamente son en buena medida los grandes poderes fácticos dentro de la concertación, que buena parte de la opinión pública quiere que se jubilen, digamos, claro, con todo el respeto del mundo, y valorando el aporte, pero ya está bueno, ¿no? Y es parte del mismo mensaje que trata de dar Camila Vallejo, haciendo la conexión con lo que hablamos al inicio. Yo creo que Paula Narváez ha ido de menos a más. El primer debate bastante ansiosa, ayer con un trabajo de coaching probablemente, no lo sé, bastante bueno, porque se vio muy bien en televisión. Paula Narváez, lo que uno no sabe es si finalmente va a enganchar el voto duro del Partido Socialista, y el candidato del Partido Radical, Maldonado, yo creo que al revés de Narváez ha ido de más a menos. Creo que quedó muy descolocado ayer con la pregunta sobre la sociedad de inversiones de la que forma parte, y creo que fue un golpe al mentón del que no se pudo recuperar en todo el debate. Así que yo diría que las expectativas o las proyecciones no cambian, muy probablemente. Además tenemos una semana con mucha lluvia, es una mala semana. Sí. Entonces capaz que el sábado esté hasta lloviznando, y uno sabe que la gente es sensible al resfrío aquí, sobre todo cuando no hay mucho entusiasmo. Por lo tanto es probable que los números de participación sean bastante bajos. Sí, y bueno, y ahí nos vamos a sorprender, porque no vamos a saber finalmente quién logra movilizar más a su voto duro, a su militancia efectivamente, o a ese voto duro pro democracia, ¿no es cierto? Que en algún momento conversábamos con Axel Callis, también ese voto concertacionista, que se descubrió en democracia en los 90 con ese gusto por votar, que no ha soltado ese gusto por votar. Vamos a ver si lo logra movilizar también, independiente de que no pertenezca a ningún partido político, pero tengo la misma, y un poco lo conversamos al principio, la misma observación que tú, o sea, el mismo análisis que tú. A mí me llama la atención que Jasna Proboste, que en acción como senadora había crecido tanto, a la hora de instalarla en los debates solo se ha ido debilitando. Sin embargo, Paula Narváez se va fortaleciendo sin que seamos capaces de adivinar si es que con aquello basta para movilizar y conseguir efectivamente la adhesión que este fin de semana va a requerir para seguir en carrera. Te quiero preguntar, si me permiten, por un tema que ha estado en el debate. Nosotros ya el viernes pasado lo pusimos sobre la mesa un poco, sobre la discusión que se había dado en la Comisión de Reglamento respecto a la palabra república, a sacar la palabra república de un tema, no del texto constitucional, sino que de los reglamentos que va a proponer la Comisión de Reglamento al Pleno, porque la constituyente Rosa Catrileo había postulado que la palabra, o sea, que las vulneraciones a los pueblos originarios está vinculada con la República de Chile.
Y bueno, la entrevista a la presidenta de la comisión el fin de semana, Maya Alves, señala que si bien ella sabe que el concepto de república no es el problema, por hacer un gesto y una especie de simbolismo a los pueblos originarios está de acuerdo y apoya esto, que fue bastante comentado el fin de semana en columnas, en texto. Hoy día en la mañana también escuchaba en otra radio un profesor explicando el significado de la palabra república desde el diccionario. Entonces, está dando vuelta esa conversación. No sé si quisieras decir algo al respecto de la acción en la Comisión de Reglamento o sencillamente respecto de lo que significa una república en realidad. Sí, yo creo que este es un juego peligroso en que la constituyente finalmente empieza a tomar decisiones que yo creo que expresan simplemente un juego de nominalismos, de nombres que tienen mayor sexapil o menor sexapil. La oposición entre Estado plurinacional y República es una oposición espuria, inconsistente desde el punto de vista teórico. No, por supuesto que no. La República uno la entiende hoy día como aquel tipo de sistema político institucional en el cual el poder está en las instituciones, en la ley y no en las personas. Esa es una condición fundamental, lo que la tradición anglosajona llama el rule of law y lo que nosotros llamamos el Estado de Derecho. Todo el piso del activismo político por reivindicar derechos para nuestros pueblos indígenas tienen como soporte ciertos marcos de legalidad que eliminan la opción de la arbitrariedad en la toma de decisiones o la discriminación respecto a estos pueblos indígenas. Entonces creo que es pisarse la capa, derechamente, caer en estas discusiones, sobre todo con un nivel de frivolidad, de falta de densidad conceptual, que crea más problemas que soluciones. No hay oposición y el que esta nueva Constitución logre construir efectivamente un Estado plurinacional supone necesariamente una reafirmación del principio de que el poder debe estar en la ley, en las instituciones y no en las personas. Como el ideal republicano. Es decir, el ideal republicano. No hay que engañarse, lamentablemente. Mire, en las últimas décadas son muchas las situaciones que explican este nivel de superficialidad en la discusión en nuestro país. Lamentablemente eso también tiene eco en la constituyente. Yo quiero recordar que en el año 1998 el gobierno de Eduardo Frei suprimió la educación cívica para los colegios y tenemos al menos un par de generaciones que cree entender la política cuando ve seriales de plataformas de streaming, digamos, tipo Game of Thrones o House of Cards. No, hay un analfabetismo político en este país, en nuestro país, que también debiera ser un tema de largo plazo, y yo espero que la convención no sea el reflejo también de ese problema. Yo ayer escuchaba una entrevista a la convencional Grandón, Johanna Grandón de la Lista del Pueblo, donde reconocía el aprendizaje que había tenido en este poco tiempo dentro del espacio de la Convención Constitucional, pero también uno podría leer entre líneas esto de que la política es mucho más compleja de lo que se puede ver desde afuera. Entonces hay un desafío largo para nuestro país de formar, de mayor aprendizaje en temas de educación ciudadana, porque creo que esta discusión es lamentable que se haya dado y además, mira, Lucía, lo último que quiero decir respecto a este punto, pero creo que el peor juego en el que pueden caer los convencionales es contribuir a la erosión de la legitimidad del proceso constituyente. Sí. Y esa es una afirmación que tiene varios coletazos. Exactamente. Nosotros el viernes entrevistamos a Flavio Quesada, él es abogado del Instituto Igualdad, bueno, y hizo una aclaración de esta frase, dando cuenta de que ni siquiera se están discutiendo los contenidos constitucionales, sino que es solamente el reglamento. Y la discusión se dio en el sentido de a quién le pertenece la Convención Constitucional, si a la República de Chile o a los pueblos de Chile. Y de ahí surge. Claro. Pero después, los medios se cuelgan de que eliminan la palabra República además, y la interpretación que cada uno hace. Pero no solamente que la eliminen, porque es una discusión que se puede dar después en el texto constitucional si tú crees que efectivamente la plurinacionalidad o pero los pueblos de Chile se opone a la República. Según el proyecto que impulsó la Convención Constitucional, una de las cosas que garantiza es que Chile es una república. Claro, y no se puede modificar. Pero si la Convención Constitucional se declarara autónoma y quisiera pasar esa discusión a una discusión en la sala y en la Convención, el tema es la discusión de fondo, me imagino, Marcelo, que es lo que tú estabas tratando de decir al principio, que en ningún caso
que pertenezca a los pueblos de Chile, o sea, que sea plurinacional, se opone a que sea una república. Claro, ese es como el error de concepto que se produce en esa discusión. Que, okay, porque se destaca a través de los medios ese solo punto. Es interesante porque efectivamente, y lo dijimos el viernes, se concentra solo en la discusión de la Comisión de Reglamento, que además tiene que ser votada en el plenario. Pero es una discusión que se podría volver a dar para el texto constitucional. Sí, se puede dar, pero creo que con el ruido que ha generado este mismo acontecimiento, creo que la discusión va a ser bastante más limpia en orden a evitar este concepto, a mi juicio equivocado, de oposición entre Estado plurinacional y república, claro, cuando en consecuencia que una es condición de la otra. Claro, o sea, podría ser la república de todos los pueblos. Exactamente. Y ahí lo relevante quizás lo que nos queda, porque claro, con la discusión que se ha armado probablemente sea más cuidadoso, es esto que tú señalabas al final y que podrías profundizar respecto a algunas áreas en las que se puede dar. Esto del peor juego en el que pueden caer los convencionales es darse estos gustitos, digamos, o estos actos simbólicos que puedan hacer perder la legitimidad en la ciudadanía, sumando uno tras otro, me imagino, probablemente con una acción no, claro, pero si se van cayendo en estas discusiones que generan este ruido, podría ser un inconveniente para la legitimidad de la discusión frente al voto que va a significar el plebiscito de salida. Yo creo que la principal prevención que deberán tener las y los convencionales en este momento es no contribuir al juego del desprestigio de una sociedad, claro, que prácticamente no cree en nada ni en nadie. Con el solo hecho de tener una posición de autoridad, alguien a priori se hace merecedor de la desconfianza y de la sospecha. Los convencionales y las convencionales, en el momento de empezar a ejercer en su cargo, de alguna manera se homologan a esa condición de élite, claro, y por lo tanto claramente van a tener tensiones principalmente en sectores que tienen un marcado discurso anti-elitista, como es la lista del pueblo o sectores de independientes, principalmente de izquierda, pero también de derecha, de extrema derecha. Entonces, creo que yo estoy convencido que dentro del espacio de la Convención Constituyente va a surgir, después de discutir los aspectos reglamentarios, una posibilidad de entendimiento entre aquellos sectores que efectivamente pongan los ojos en el largo plazo y entiendan que es un juego contraproducente, darse pequeños gustitos a costa de sacrificar la credibilidad y la épica que tiene el proceso constituyente para nuestro país. Claro. Creo que es el peor favor que un grupo de convencionales le puede hacer al proceso constituyente, generar una espiral de desprestigio. Y en ese sentido, hemos tenido algunos ejemplos, por ejemplo, la situación de Jorge Arancibia. Uno se pregunta si vale la pena realmente convertir a este señor en un personaje de la política nacional, cuando, por lo menos para un importante sector del país, este señor políticamente no es nadie. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el juego? El juego es que finalmente el otro extremo de los convencionales constituyentes y sus partidos recurran a la Corte Suprema y generan un enfrentamiento entre la Corte Suprema, una tensión entre la Corte Suprema y el espacio constituyente. Ese es un buen juego para construir credibilidad, legitimidad para lo que salga del espacio constituyente. Me parece que hay que revisar y hay que ser más cuidadoso con las decisiones estratégicas que se tomen de cara al plazo en el que tiene que entregar finalmente el texto el órgano constituyente. Muy de acuerdo. Marcelo Mella, politólogo y académico de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por esta conversación. Un abrazo. A todo esto, sacaste el libro nuevo. ¿Podrías aprovechar de contar rapidito dónde se encuentra? Sí, no, todavía no se encuentra porque la salida en España y después viene acá en Chile. Es la última semana de agosto y acá en Chile la primera de septiembre. El libro es sobre el movimiento estudiantil de la CONFECH. En el periodo, exactamente, el periodo 2011-2015, la generación que de alguna manera ha impulsado este proceso de transformación que vive el país hoy día y que también representa una oportunidad de recambio en la élite política en nuestro país. Un libro súper interesante, un resultado de un proyecto de investigación financiado por la USACH, de un DICIT regular durante 3 años, y este es el resultado principal de ese proyecto de investigación. Así que si me invitan más hacia adelante, ya toda la disposición para contarles en detalle de qué se trata. Excelente, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, profesor.